Quiero dar las gracias en primer lugar a Daniel Jiménez y a su magnífico hilo que ha hecho posible este artículo, muy extenso también, en su blog. Podéis encontrarlo en el enlace que dejaremos al final. Su nick es Género y Debate, Hombres, Género y Debate Crítico. El discurso dominante en cuanto a las relaciones de género y las políticas a aplicar suelen ser bastante uniformes en los principales partidos políticos, medios de comunicación, instituciones nacionales e internacionales. ¿Pero puede hablarse de propaganda? Lo vamos a ver en este hilo que ha hecho Daniel Jiménez. Para empezar, hay casi tantas definiciones del término como autores. Un punto de partida puede ser esta: la propagación de ideas, información o rumores con el propósito de ayudar o perjudicar a una institución, causa o persona, de Merriam-Webster. Para cortarla aún más, podemos señalar 5 características principales de este tipo de caso. Es ideológica, utiliza los medios de comunicación masivos y oculta la información, busca la uniformidad, elude el proceso de razonar, apela principalmente a la emoción. El discurso actual cumple los 5 puntos. Es ideológico, usa los medios de comunicación masivos, busca la uniformidad, oculta la información y apela más a la emoción que a la razón. Sin embargo, estos dos últimos puntos son los que tienen o suelen suscitar más dudas. Con respecto a ocultar los datos, podemos señalar sin lugar a dudas el caso de las denuncias falsas de la Ley Integral de Violencia de Género. Se suele indicar que constituyen tan solo el 0,01%, pero no que son alrededor del 77% de las denuncias que terminan en archivo, absolución o desistimiento. En cualquier caso, también está la situación de apelar a la emoción. Podemos citar el recuento de mujeres asesinadas por sus parejas masculinas, donde se ignoran las distintas causas y motivaciones que influyeron en cada caso para reducirlo todo al sexo del agresor y su relación sentimental con la víctima. Y si estos ejemplos no le resultan convincentes, en el artículo que dejaremos al final, cuyo enlace podéis ver en la descripción del vídeo, habrá muchísimos más ejemplos que los que exponemos aquí ahora. Hablemos de las técnicas. La lista que aparece de forma consistente en la mayor parte de los trabajos proviene de la obra El fino arte de la propaganda, publicada por el Institute for Propaganda Analysis. Veamos cuáles son estos. 1. Poner nombres o llamar por un nombre, que implica otorgar a una idea una etiqueta negativa para condenarla sin cuestionar la evidencia. La generalidad. 2. Generalidad reduciente. El opuesto a lo anterior, es decir, asociar una etiqueta positiva a una idea para que aceptemos sin examinar la evidencia. 3. La transferencia. Consiste en llevar la autoridad y prestigio de algo respetado o admirado a otra cosa para hacerla aceptable. También puede realizarse a la inversa, para provocar un rechazo. Testimonial, que es la recomendación. Consiste en el empleo de una figura respetada para que afirme que una idea, programa o producto es bueno o malo. También se puede citar a una figura odiada para indicar la validez de una idea. El 5. La gente sencilla, el plain folks. Intenta convencer a la audiencia de que una idea es buena porque es del pueblo o de la gente sencilla. El 6. El card stalking o el amontonar cartas. Es decir, involucra una selección de mentiras, verdades, medias o medias mentiras, distracciones, ejemplos, argumentos racionales e irracionales para presentar el mejor o peor caso para una idea, política o programa. El bandwagon, que es el carro. Consiste en el clásico todo el mundo lo hace, donde se busca que el individuo busque la aprobación del grupo subiéndose al carro sin atender a los méritos de la idea. De estas 7 técnicas, el discurso de género dominante emplea 5 de ellas. Citaremos algunos ejemplos, pero nuevamente pueden encontrarse más en el artículo que dejaremos al final. El nombre, la masculinidad tóxica. 2. La reluciente generalidad, que es el feminismo es igualdad. 3. La transferencia. El término patriarcado en 1970 se adopta de la antropología a la sociología para transferir al dominio masculino. La testimonial, que es, por ejemplo, como Emma Watson, Leticia Dolera y otras famosas que se suben al carro. El car stalking, el amontonamiento. La feminización de la pobreza, el car stalking, el amontonamiento de las cartas.
No se utiliza el plain folks, por ejemplo, lo de la gente corriente, pues suele ser candidata a ser tildada de sexista. Tampoco se aplica la técnica del carro, del bandwagon, es decir, al menos directamente, aunque las posiciones contra el discurso mayoritariamente aceptado tienden a retratarse como extremas, a la misma obra advierte sobre las palabras ómnibus. Con ellas se refiere a términos muy difíciles de definir y tienen distintos significados para distintas personas. El mejor remedio para evitar este abuso, afirman los autores, es pedir una definición explícita, en nuestro caso, ¿qué se entiende por igualdad? ¿Cómo se define patriarcado o machismo? Antes de entrar en cualquier debate sobre si algo es machista, patriarcal o representativo de la igualdad, aclarar las definiciones es necesario para evitar la manipulación, como dice Harold Laswell. También considera este crítico el uso de eslóganes, que consisten en frases pegadizas que resumen ideas esenciales para guiar a las masas borreguiles. En los regímenes comunistas, muchos veteranos del partido hablarían del pasado con nuestro eslogan en aquel momento era X. El discurso actual no ha realizado un uso tan sistemático de los eslóganes, pero todavía tenemos "nos queremos vivas", "ni una menos", "el violador eres tú", "hermana yo sí te creo", y algunos puntuales como los de Juana Rivas está en mi casa, refiriéndose al caso de la condenada Juana Rivas. Sobre el contagio social de la propaganda, Gilles Ellul nos proporciona una perspectiva realmente interesante para determinar en qué contextos su efectividad es mayor. Para que la propaganda triunfe, la sociedad debe cumplir dos condiciones: ser individualista y de masas. En principio puede parecer contradictorio, pero no lo es. El individuo rompe o debilita sus vínculos con la familia, la parroquia, la hermandad, la aldea. Ahora se encuentra solo, frente a frente con la sociedad, en lugar y a través de estos dos grupos. La propaganda es el remedio para la sociedad. Corresponde a la necesidad de creer, obedecer, escuchar, fabular y comunicarse en el lenguaje de los mitos. Todo esto vuelve al hombre contra la información, que no puede satisfacer ninguna de estas dos necesidades. ¿Es la propaganda necesariamente mala? Los autores discrepan, pero todos están de acuerdo en que el monopolio es nefasto. Para algunos académicos, como Gerard Arbustur, es justamente el monopolio lo que caracteriza la propaganda. Cuando la representación se anula, la información se somete a controles y la expresión de las propias opiniones se restringe. Se trata de propaganda, la comunicación circula en una única dirección, al tiempo que se limitan las voces disidentes y perturbadoras. Bertrand Russell afirmaba que la verdadera igualdad de oportunidades está entre las opiniones y solo es posible cuando existe libertad de pensamiento, y que la cura requeriría una mejor educación y una opinión pública más escéptica. En un momento en el que el profesorado activista y la pedagogía feminista empiezan a ser cada vez más comunes, los cambios en el terreno educativo probablemente tardarán en llegar, seguramente, pero la opinión pública es cada vez más escéptica y cada año se escuchan más voces críticas. En cualquier caso, va siendo hora de señalar sin lugar a dudas que el discurso imperante en cuestiones de género se sostiene gracias a una continuada campaña de propaganda. Para encontrar las fuentes, ejemplos adicionales y mucha más información, recomiendo leer encarecidamente el artículo de este hilo de Twitter de Daniel Jiménez, Hombres, maltrato y género, debate crítico, propaganda de género, el caso de España. Vuelvo a decir, mil gracias Daniel Jiménez por este magnífico hilo, por el artículo que tienes en tu blog, que me ha encantado. Te animo a que sigas haciendo este magnífico trabajo. Y bueno, desde aquí se despide una vez más Jesús Muñoz con el canal Malos Datos Falsos TV, la página web malosdatosfalsos.com, donde tenéis el contacto, el email para poneros en contacto, lo veréis también en los banners. Y digo siempre lo mismo, esta es vuestra casa de denuncias, donde podréis denunciar, acusar y contar vuestras terribles historias seguramente que habéis vivido contra la Ley Integral de Violencia de Género. Ya sabéis, violencia intrafamiliar, denuncias falsas de malos tratos, secuestro internacional de menores, alienación parental, la tutela de los menores por parte de la administración, es decir, los niños robados, y todo lo que nos lleva al mundo de la familia y la Ley Integral de Violencia de Género. Y una vez más, si te gusta este vídeo, dale al like, suscríbete y, como digo siempre, fuerza y honor. Hasta la próxima, amigos.